sede, igual que lo son de cualquier sede. La sede de Roma es la del apóstol Pedro. ¿Por qué el Papa no se llama patriarca? Bueno, el Papa no se llama patriarca porque el Papa recibe el nombre de Papa, que quiere decir como papaito, como papito, como papá, porque es el papá, el padre de la Iglesia Universal, y por lo tanto no se le llamó patriarca, a pesar de que es sucesor de un apóstol también, por el hecho de ser el sucesor de Pedro, que es la cabeza de la Iglesia. Pedro entonces se le llama Papa, ¿ya? Pero es el obispo de Roma, ¿ok? Entendamos que todos son obispos. Todos los apóstoles, cuando llegaron a cada una de sus sedes a evangelizar, ellos se convirtieron en obispos de esa sede, de esa ciudad, digamos así, ¿no? Y cuando ellos morían, se nombraba un obispo para esa sede. Entonces, en lugar de llamarles obispos, le llamaban patriarca. Y bueno, al Papa le llamaron Papa, que no fue directamente con San Pedro que se le llamó Papa, no, se le llamaba obispo de Roma. Pedro, obispo de Roma, es el primado, pero no, absolutamente no se le llamó Papa hasta después, ya le voy a comentar cuándo, que precisamente se le denomina ya como tal Papa, incluso Vicario de Cristo, Santo Padre, todos esos nombres vienen después. Al principio es simplemente el obispo de Roma, y es el obispo que tiene la capacidad de convocar a los concilios. Vamos a ver el concilio de Nicea, que es el primer concilio en el año 325, pero no me adelanto porque estoy todavía con el Papa Anacleto. Entonces, solamente les estoy dando unas luces para que ustedes vean cómo es que se va formando la iglesia y cómo se van formando los diferentes patriarcados. Se llaman así patriarcados porque son la sede donde estaban los apóstoles. Se llamó patriarcado, y entonces a sus sucesores se les llamó patriarca, porque eran los obispos de esas ciudades. Ahora, las ciudades nuevas que fundaban nuevas iglesias, o nuevas iglesias en el sentido de nuevas construcciones, pero siempre la misma iglesia católica, se fundaban esas nuevos templos, nuevas diócesis, entonces ahí se empezó a llamar obispo, ¿ya? Y ustedes recuerdan que ya incluso en las cartas de San Pablo se habla de los obispos. Ahí se habla de los obispos. Entonces, recuerden Tito, Timoteo, se habla de los obispos que no son, digamos, son sucesores de los apóstoles, pero no van a la sede donde están los apóstoles, porque esas sedes son sedes patriarcales, sino que van a otras sedes. ¿Por qué? Porque se necesita agrandar el reino de Dios en el mundo, y por lo tanto se necesita ir a otras partes. Y por eso los que ellos nombran obispos, y recuérdense que yo les hablé la vez pasada del Papa Lino. Entonces, Pedro fue el primer papa. Nació, como ustedes saben, Betsaida, Galilea, y muere en Roma en el año 67 después de Cristo, por la persecución de Nerón, que lo manda a crucificar. Él elige ser crucificado con cabeza hacia abajo en el año 67, específicamente el 29 de junio, precisamente esa es la fiesta que nosotros celebramos, la fiesta de San Pedro y San Pablo. Murió el 29 de junio del año 67 después de Cristo. Y en ese mismo año, 67, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues un grandísimo obispo que era seguidor de San Pedro, llamado Lino, San Lino, porque es santo también, nacido en Volterra, elegido papa en el año 67, logra él unificar la iglesia después de la muerte de San Pedro y ser el segundo papa de la historia a partir del año 67 hasta su muerte, que fue martirizado en el año 76. En el año 76 muere, el 23 de septiembre del año 76, y es enterrado muy cerca de San Pedro.
O sea, están enterrados precisamente allí en la Basílica Vaticana, que es la tumba de San Pedro. Acuérdense que el Vaticano no era el centro de Roma, ni siquiera lo es en la actualidad. No es el centro de Roma, el Vaticano. El Vaticano, de hecho, le llaman Trastevere. Trastevere en italiano, Trastevere quiere decir más allá del Tíber, ¿verdad? Ustedes saben, el río Tíber es el río que atraviesa Roma. Entonces Roma estaba del lado acá del Tíber, o sea, los palacios romanos, el emperador, etcétera. Y los cristianos estaban del lado allá por miedo a la persecución y por miedo a enfrentar a los emperadores. Y allí es donde es crucificado San Pedro y allí es donde recibe sepultura. Y allí mismo San Lino también fue martirizado en el año 76. Su pontificado no es largo, es del año 67 hasta el año 76, pero tiene unos aspectos muy importantes. Durante ese tiempo, él ordenó los primeros 15 obispos de la iglesia. Acuérdense que los obispos tienen que ser ordenados por los apóstoles, porque los obispos son sucesores de los apóstoles. Si ustedes buscan un obispo, por ejemplo, el obispo de su diócesis, y ustedes le preguntan, ¿quién fue el obispo que te ordenó? Y ellos te pueden decir, no sé, Pedro, pongamos Juan, ok. Y ese obispo, ¿quién lo ordenó? Pues fue Mario, no sé. ¿Y ese obispo quién lo ordenó? Y si ustedes van buscando lo que se llama la sucesión apostólica, o sea, quién sucede a quién ordenó a quién, todos los obispos tienen un apóstol que es, digamos así, como su cabeza. Si ustedes buscan quién ordenó a su obispo, quién ordenó a ese otro, quién ordenó a ese otro, y así van buscando a través de 2000 años atrás, se van a dar cuenta que hubo un obispo, perdón, un apóstol que fue el primero en ordenar a esos sucesores. Por ejemplo, en el caso de Lino, fue ordenado por San Pedro y fue su sucesor, y él mismo ordenó a otros 15 obispos más que mandó al mundo a evangelizar, y algunos pues se quedaron más allí en Roma y otros se fueron a evangelizar. Tuvo otro aspecto también importante, San Lino, y que es el haber ordenado a las mujeres, o sea, le impuso a las mujeres una orden que en esa época era una orden muy importante, que era de entrar con la cabeza cubierta en las iglesias. Y él lo hizo como un mandato, que las mujeres al entrar a las iglesias se cubrieran el rostro, se cubrieran la cabeza, sobre todo el pelo, en símbolo de respeto al Santísimo Sacramento, de respeto a lo que hay, porque precisamente en la Sagrada Escritura lo dice que el hombre va con la cabeza descubierta, ¿verdad? Porque al ser cabeza de la familia, él tiene entre su cabeza y Dios una conexión, digamos, de un modo especial por ser hombre. Sin embargo, la mujer debe cubrirse la cabeza en señal de respeto. En esa época era súper normal, de hecho las mujeres todas empezaron a entrar con la cabeza cubierta. Ustedes recordarán seguramente, los que son un poquito más mayores, recordarán que las mujeres entraban antes del año 65, del 1965, entraban a las iglesias con el velo, o sea, venían de sus casas y al entrar por la puerta de la iglesia se colocaban el velo en la cabeza, y durante el tiempo que estaban en la misa estaban con sus cabezas cubiertas con el velo. En el año 1965, en el Concilio Vaticano II, se le dio la oportunidad a las mujeres que quisieran, que podían entrar también con la cabeza descubierta, porque se comprendió que también la mujer tiene la misma dignidad que el hombre y tiene también la misma conexión, ¿verdad?, con Dios, en el sentido de que en la oración
tiene la misma, digamos, desde el punto de vista de conexión y desde el punto de vista de dignidad y todo, pues la misma que el hombre. Entonces se dio la oportunidad a las mujeres que querían, que podían entrar a las iglesias con la cabeza descubierta. Eso no es una imposición, o sea, es para la que quiere. Hay mujeres que todavía en la actualidad entran con las cabezas cubiertas a la iglesia. Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Nadie les va a decir que no lo hagan. Solamente se ha dado la oportunidad o, digamos así, de alguna manera, como el derecho a que algunas mujeres que no quieran cubrirse la cabeza pueden entrar también con las cabezas descubiertas. Esto es un mandato del año 67 del Papa San Lino, pero que queda, acuérdense que no, estos mandatos no son dogmas de fe. Cuando los papas hacen mandatos que no son dogmas de fe, pueden ser cambiados. Lo que no puede ser cambiado es un dogma de fe. Ustedes nunca verán que algún papa dice, ah, no, pues ahora ya María ya no es inmaculada. No, porque eso es un dogma de fe. Es un dogma de fe del Papa Pío IX. Entonces, cuando los papas hacen un dogma de fe, ya no puede ser cambiado. ¿Por qué? Porque es infalible. Eso lo vamos a hablar más adelante, porque eso es de la época que les hablaba de Pío IX, la infalibilidad pontificia. Pero bueno, no quiero adelantárselo porque ya es algo más adelante, pero para que ustedes sepan que un papa cuando hace algo en materia de fe, un dogma de fe no va a ser cambiado nunca, absolutamente, durante la vida. Sin embargo, cuando habla de una digamos, norma disciplinaria, llamémoslo así, ¿verdad? Una norma disciplinaria sí puede ser cambiada si hay otra época, otro papa que reflexiona junto con el concilio, ¿verdad? Porque acuérdense que el Concilio Vaticano II no fue solamente el Papa Juan XXIII y Pablo VI, sino que fueron todos los obispos del mundo congregados en el Vaticano para celebrar el Vaticano II. Por lo tanto, fue infusión del Espíritu Santo sobre todos los obispos del mundo, no es solamente sobre el Papa. Aquí San Lino estaba él dando una normativa disciplinaria, él solo. Sin embargo, un concilio ya es una reunión de todos los obispos junto con el Papa que toman una decisión juntos. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros entendamos que las normas disciplinarias pueden ser cambiadas si cambian los tiempos, sin embargo los dogmas no pueden ser cambiados, por eso se llama su nombre se llama dogma, porque el dogma es fijo, o sea, no puede ser cambiado absolutamente. Entonces, otra cosa que hizo San Lino, bueno, más bien que hizo San Lino, no, más bien que en el tiempo de San Lino sucedió, fue el martirio de San Marcos, como ustedes saben, y de San Lucas. O sea, mueren Marcos y Lucas durante el pontificado de San Lino. Entonces, en el año 76 viene otro papa que también es santo. Acuérdense que todos estos papas son santos porque son papas mártires, todos son papas mártires hasta que hablemos del año 378 más o menos, donde ya se acaba completamente. 325, pero 378 más todavía con Teodosio, donde ya vamos a encontrar papas que no van a sufrir persecución, sino que al contrario van a tener un poderío bastante interesante. Entonces, pero estos papas son todos los papas bajo la persecución romana, bajo emperadores romanos, muy fuertemente perseguidos. Ellos estaban, la mayoría, escondidos en las catacumbas. Las catacumbas, acuérdense que eran los lugares, los cementerios de los cristianos, enterraban a sus muertos allí y allí también daban culto a Dios, celebraban la misa. Allí se reunían el Papa, se reunía con los obispos, por obviamente el miedo. También habían casas donde se reunían, pero digamos que las catacumbas eran los lugares un poco más seguros. Entonces, hasta que no pasó que ya también las catacumbas eran lugares de persecución y entonces en cualquier momento llegaban los romanos y podían perseguir a los cristianos. Llegó el tercer papa, o sea, el primero es San Pedro, el segundo es San Lino, el tercero es San Anacleto,
al cual todo el mundo le decía Cleto, el Papa Cleto, o San Anacleto. Su pontificado duró desde el año 76, que fue la muerte de San Lino, hasta el año 88, donde él también sufre el martirio en el año 88. San Anacleto es romano, o sea, él nació en Roma, por lo tanto conocía bastante bien el Imperio Romano. Ya estamos hablando de papas que son locales, que son de allí, específicamente de Roma. Igual también el cuarto papa, que es San Clemente. San Anacleto tuvo algo muy importante, porque él fijó las normas para consagración de los obispos. O sea, ya tenemos papas que se involucran mucho en la liturgia y entonces escriben las normas, cómo vamos a ordenar a los obispos, de qué manera vamos a mandarlos al mundo a evangelizar, de qué manera esos obispos van a ser ordenados, cuáles son las oraciones que vamos a dedicar para la consagración de esos obispos. Todo esto lo creó San Anacleto, por eso es tan importante. Y él eh, básicamente crea lo que se llama el barrio Vaticano, o sea, lo que es hoy el Vaticano, cerca de la tumba de San Pedro, porque allí entonces comenzaron a crear sus casitas los cristianos, y entonces empezó a crearse ese barrio, ¿verdad? El barrio Vaticano, que es la actualidad, el Vaticano y sus alrededores, ¿ya? Y también él hizo un oratorio destinado para la sepultura de los mártires, porque acuérdense que muchos morían mártir por la persecución romana, y él pues destinó un lugar para sepultar a estos mártires, y allí se fueron creando las catacumbas. Acuérdense que las catacumbas están bajo tierra, o sea, son como túneles bajo tierra. Bueno, si ustedes llegan a Roma, son túneles grandes donde ustedes pueden caminar por dentro, donde tienen paredes, y en esas paredes se sepultaban a los cristianos, se enterraban en nichos. Son paredes altas, muy altas. Si ustedes entran a una catacumba, se darán cuenta que bajando por la escalera, son unas escaleras sumamente angostas, grandes, porque es un hueco muy profundo. Y allí ustedes verán a los lados tumbas, y las tumbas de los mártires, ¿no? Y llegando más abajo, entonces encontramos una capillita con un altar y, bueno, diferentes cosas que hay dentro de las catacumbas. Incluso en las catacumbas murió Santa Cecilia, la patrona de la música, cantaba hermoso en las catacumbas. De ahí murió también San Tarcisio. Recuerden la historia de San Tarcisio, que era el niño, es el patrono de los monaguillos, los niños que ayudan al altar, que bueno, comúnmente se le llaman monaguillos, pero son los ayudantes del altar. Era un niño que ayudaba al altar, y por la persecución de los romanos, el sacerdote encomendaba a Tarcisio, que era un muchachito, llevar la comunión a los enfermos que no podían participar en la Eucaristía, que no podían llegar a la catacumba, a la Eucaristía. Entonces él, en su sombrerito, custodiado aquí en el pecho, llevaba la Eucaristía a los enfermos. En aquella época, recuerden que los monaguillos podían llevar, en este caso, la comunión a los enfermos, porque eran nombrados acólitos. De hecho, el nombre oficial de los monaguillos no es monaguillo, sino que es acólito. Solamente que recibieron el nombre de monaguillos muy, digamos, popularmente, pero su nombre es acólito. Y como eran ordenados acólitos, los acólitos pueden llevar la comunión a las personas enfermas, y él lo llevaba en su sombrerito aquí, guardado en el pecho, como cuidando, como sosteniendo, como algo muy importante. Y saliendo de la Eucaristía para llevar la hostia consagrada, la Eucaristía, a los ancianos y enfermos, Tarcisio fue sorprendido por los guardias del emperador romano, y le obligaron a que les entregara la Eucaristía, porque la iban a profanar, y él dijo que no. Se abrazó más todavía a su sombrero,
a la Eucaristía y dijo, no, absolutamente no voy a dar lo que tengo aquí guardado. Ellos no sabían qué cosa era, pero Tarcisio sí sabía que era el cuerpo de Cristo. Entonces le dijeron, pues nosotros te vamos a matar a pedradas si tú no nos das eso. Y comenzaron a lanzarle piedras a Tarcisio, y él, de las pedradas, que obviamente le dieron pedradas en la cabeza, murió mártir, Tarcisio, mártir de la Eucaristía. Yo les voy a enseñar para que ustedes vean. De hecho hay un alba que usan los monaguillos que se llama el alba tarsiciana, se llama así, alba tarsiciana, que es blanca, pero tiene dos listas rojas, que son las listas del martirio, ¿ya? Las listas que simbolizan el martirio. Yo les voy a compartir la pantalla ahora porque me interesa que ustedes vean esto, porque es muy, muy importante que ustedes vean y conozcan quién es San Tarcisio, el mártir de la Eucaristía. Vean la foto esta. Bueno, es una foto un poquito chiquita, pero ahí lo pueden ver. Ven el alba que les comentaba, ¿verdad? El alba que es blanca, que usamos los sacerdotes, pero algunos monaguillos llevan este tipo de alba que se llama el alba tarsiciana, que es blanca, pero tiene dos listas rojas que son el símbolo de la sangre de San Tarcisio, mártir de la Eucaristía. Como ustedes ven, aquí está el mártir, San Tarcisio custodiando la Eucaristía, y la palma que tiene en las manos es el símbolo de la palma del martirio. Acuérdense que los santos, la mayoría que tienen una palma en la mano, así, no es que llevasen una palma, sino que se dibuja así porque es el signo del martirio. Y entonces recibe la palma del martirio, o sea, recibe como, digamos, eh, ese legado que es el martirio. La ropa blanca, que es el símbolo de la pureza, la santidad, y la roja, que es el signo de la sangre derramada por él, y en sus manos custodiando la Eucaristía, a la cual él obviamente no quiso absolutamente dar. Eh, no sé si logramos... Eh, no sé si logramos ver. Miren, esta precisamente es una imagen mucho más clara del martirio de San Tarcisio, que está en un museo precisamente en Francia, eh, donde se muestra San Tarcisio, mártir, muriendo, agonizando, pero con la Eucaristía en sus manos. No entregó absolutamente nunca la Eucaristía. Estas son otras imágenes, como por ejemplo esta, que es la imagen bueno, esta es la imagen que les había mostrado antes, la imagen de San Tarcisio con la Eucaristía en su pecho. Bueno, no me aparece ahora, pero esa otra imagen también es muy interesante, ¿verdad? De San Tarcisio adorando la Eucaristía. Su nombre es Tarchisius, pero en español decimos Tarcisio, pero su nombre original es Tarchisius, San Tarchisius. Entonces, bueno, para que comprendan bien, aquí hay una imagen, por ejemplo, de las pedradas, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. Y yo me gustaría que voy a dejar de compartir la pantalla, pero después cuando tengan tiempo pueden mirarlo y pueden buscar también más información en internet, y pueden conocer más sobre la vida de este santo, que es un santo también de la época de la persecución. Es uno de los perseguidos por los emperadores. Entonces, en la época de San Anacleto, se vivió mucho la persecución, precisamente porque los cristianos crecían mucho en número, y el emperador y los guardias romanos tenían miedo de que esta religión pues alcanzara un número tan grande de fieles seguidores de Jesús. Murió San Anacleto en el año 88,
y fue elegido papa San Clemente, que es uno de los papas más conocidos en Roma. Se le dice precisamente San Clemente Romano. Tiene una importancia muy, muy grande, porque por primera vez el Papa es exiliado fuera de Roma. No es la única vez. Después los papas van a ser exiliados con el emperador, con los diferentes emperadores, pero mucho más con Napoleón. Los papas fueron exiliados de Roma. Cuando digo exiliado, quiero decir, fueron echados de Roma. Se les echó fuera. Sin embargo, seguían siendo papas, pero se les exilió porque el miedo precisamente que tenía el emperador de que los cristianos estaban creciendo mucho en número, había muchos cristianos que se entregaban a la fe. Entonces, lo que hizo el emperador es exiliar a los papas para que no tuvieran digamos, una influencia muy fuerte sobre los cristianos que estaban creciendo mucho. Fue exiliado por el emperador Trajano, pero él restableció lo que es el uso de la confirmación según el rito de San Pedro. San Pedro estableció un rito para la confirmación. Acuérdense que la confirmación también es uno de los sacramentos más importantes porque te confirma en la fe. Entonces, se hacía casi siempre la confirmación junto con el bautismo. Generalmente la misma noche del bautismo recibían el bautismo, la confirmación y también la Eucaristía, la primera comunión. Ya después fue cambiando la iglesia y el bautismo ya se empezó a usar con niños y la confirmación ya más grandecito y la comunión después de los 7 años, edad que después varió durante varios tiempos, pero bueno, no me voy a adelantar porque eso ya es mucho más adelante. Ahora simplemente quería hablarles de que él restableció el rito de la confirmación que había establecido mm, San Pedro, y empezó ya a partir de San Clemente, se empezó a usar la palabra amén, que es la palabra que quiere decir así sea, pero hasta ese momento no se usaba la palabra amén. No, simplemente se terminaban las oraciones, pero no se decía amén. Con San Clemente Romano se comienza a utilizar la palabra amén, que quiere decir así sea. Y ya todos los cristianos cuando hacían alguna oración terminaban con la palabra amén. Murió mártir en el año 97, arrojado al mar. Lo martirizaron bien feo porque ellos le ataron al cuello un áncora por lo cual él no podía salir del mar. Lo arrojaron al mar poniéndole un áncora en el cuello de hierro para que él se muriera y quedara debajo del mar y no pudiera salir, ¿verdad? Porque lo lanzaron, una persona podría salvarse saliendo, pero como le colocaron esa áncora al cuello, el Papa San Clemente Romano no pudo sobrevivir y por lo tanto muere, como les decía, en el año 97, producto de ese martirio. San Clemente Romano es muy importante por las reformas litúrgicas que hace de la iglesia. Acuérdense que los papas tienen mucha importancia al inicio porque ellos dan pautas sobre la liturgia, ¿verdad? El cómo vamos a celebrar la Eucaristía. Y, y bueno, pues una de los aspectos importantes de San Clemente Romano fue precisamente esa de renovación de la Eucaristía. Luego de San Clemente, en el año 97, fue elegido San Evaristo, que él ya no es romano, sino que es griego. Fue elegido papa, y dado que los cristianos aumentaban muchísimo, dividió la ciudad en parroquias. A partir de San Evaristo, la ciudad se va a dividir en parroquias. De hecho, hay algunos países de América Latina que todavía conservan la división. En lugar de llamar municipios o de llamar provincias,
le llaman parroquias. Sé que en Venezuela, por ejemplo, están divididos por parroquias, como si fueran pequeños barrios, digamos así, de alguna manera. Entonces, Evaristo, como vio que los creyentes aumentaban mucho, ya no todos podían reunirse en el mismo lugar, ni tampoco podían tener algunos lugares así poquitos alrededor, sino que ya habían muchos lugares, ya estaban creciendo mucho en Roma. Entonces empezó a dividir las parroquias, empezó a dividir, bueno, los que se reúnen en este lugar, que se va a llamar parroquia, tiene una área extensiva de tal calle a tal calle, y así fue la división de las parroquias, que ahora en la actualidad nosotros tenemos la división de las parroquias. Cada parroquia tiene su división, claro. Hay personas que viven en una parroquia y van a otra porque les gusta, y no hay problema con eso, pueden ir. Pero en esta época, como era muy difícil, ¿verdad? Porque había muchos cristianos, entonces había que dividirlos por parroquias para que pudieran caber bien, ¿verdad? En algún lugar donde empezaban a realizar los cultos. Antes del año 325 no vamos a ver grandes construcciones de iglesia, vamos a ver casas, vamos a ver catacumbas, y vamos a ver estas parroquias que fueron creadas por el Papa San Evaristo, y empezó entonces a dividir la ciudad de Roma en diferentes parroquias. Instituyó también las diaconías que fueron las primeras 7 diaconías que confió a los sacerdotes más ancianos, y de allí se creó el colegio cardenalicio. Los sacerdotes más ancianos, acuérdense que en aquella época los cardenales eran sacerdotes ancianos, no eran como ahora, no, ahora son obispos que se convierten luego en cardenales, que el Papa nombra cardenales. Sin embargo, en aquella época en realidad eran sacerdotes que por ser ancianos, por ser muy ancianos, tenían mucha sabiduría, tenían mucha experiencia. Entonces el Papa empezó a crear estas diaconías. O sea, los lugares donde estaban estos sacerdotes se llamaban diaconías, y entonces empezó a crear lo que se llama hoy el colegio cardenalicio. O sea, estos sacerdotes más ancianos eran los que le daban los consejos al Papa, los que se reunían con él, que prácticamente es lo mismo que hace el colegio cardenalicio hoy en la actualidad. Pero en esa época era muy primitivo todavía, eran apenas sacerdotes, todavía no se había creado específicamente como tal los cardenales, solamente existían los obispos. Y estos sacerdotes muy ancianos, que eran los que le ayudaban al Papa en el gobierno de la iglesia, con consejos, etcétera. ¿Ya? Entonces San Evaristo muere en el año 105, súper cortita su pontificado, solamente del año 97 al 105. Y luego de San Evaristo nombran al Papa Alejandro, que como ha habido, él fue el primer Alejandro, pero como ha habido otros Alejandros más, a este se le llama Alejandro I. Por ejemplo, San Lino no le llamamos San Lino I, Anacleto no le llamamos Anacleto I, Clemente no le llamamos Clemente I, y a Evaristo tampoco le llamamos Evaristo I. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no se le llama Evaristo I, Lino I, Cleto I? Porque ellos son los únicos con ese nombre que ha existido. Si dentro de unos años, cuando haya que elegir un papa, el Papa elige él mismo, quiere tomar como nombre Anacleto, entonces habrá que ponerle Anacleto II, y a este entonces ya le empezaremos a llamar Anacleto I. Lo mismo pasa con el Papa Francisco, nadie le dice Francisco I. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro Francisco, él es el único Papa Francisco, entonces le llamamos Papa Francisco. Pero si en el futuro alguien más elige como nombre Francisco, entonces se llamará Francisco II, y a este que nosotros tenemos se le empezará a decir Francisco I. Obviamente ya muerto, se le llamará Francisco I, pero mientras sea él el único Francisco, se le llama solamente Papa Francisco.
¿Ok? Esto es importante que lo sepan porque hay gente que pregunta, ¿por qué Benedicto XVI, por qué Juan Pablo II y Francisco es solo Francisco? Es porque es el único Francisco que ha habido como papa. Obviamente existió San Francisco, pero no fue papa, fue un santo. Como papa, el único Francisco que ha existido es este, por lo tanto, será Francisco hasta que no haya otro que quiera tomar ese nombre. Igual Pedro, Pedro no existe otro Pedro, ese es el único, entonces no podemos llamar San Pedro primero, sino que es San Pedro simplemente, Papa San Pedro. Cuando haya otro que quiera tomar como nombre Pedro, será Pedro II. Según dicen mmm, le voy a contar esto, pero es una anécdota, ¿eh? No es historia de la iglesia, es una anécdota, pero interesante. Hay un profeta moderno, digamos así, en las profecías de Malaquías, que según él, el último papa se llamará Pedro y será Pedro II. Y cuando haya otro papa que se llame Pedro y sea Pedro II, entonces completan el círculo y será el fin del mundo. Según él, con Pedro II se completa el círculo porque fue Pedro el primero. No ha habido ningún papa con nombre de Pedro. Si hay alguien que elige el nombre de Pedro y será Pedro II, entonces en su pontificado ocurrirá el fin de los tiempos, el fin de la humanidad. Pero eso es una anécdota, ¿eh? Es una anécdota, no es algo que está verificado por la iglesia, no es algo de historia de la iglesia, solamente le comento esta anécdota porque es anecdótico, es un profeta llamado Malaquías que ha profetizado algunas cosas. Él profetizó muchos papas, profetizó, si a ustedes les gusta este mundo, es muy interesante. Claro, no es científico puramente dicho, pero sí es algo como interesante. Yo me he interesado sobre todo para leer sobre esto, de las profecías, se llaman las profecías de Malaquías. Y Malaquías profetizó varios papas, incluso también profetizó las guerras mundiales y profetizó los últimos papas. De hecho, los últimos, por ejemplo, para darles un ejemplo, él profetizó desde Pío IX, al cual él llamó Crux de Cruce, o que quiere decir cruz de cruz, eh, y que tiene mucho que ver con el pontificado del Papa Pío IX. eh, pero él le llamaba nombres. Eh, Según él, por ejemplo, los que conocemos nosotros, eh, el Papa Juan XXIII, él le llamó Pastor et Nauta, que quiere decir pastor y navegante. Y precisamente Juan XXIII era patriarca de Venecia, que como ustedes saben está lleno de góndolas. Al Papa Pablo VI él llamó Flos Florum, que quiere decir flor de las flores. Y en el escudo de Pablo VI hay una flor de lis, que es la flor de las flores, la flor de lis. Al Papa Juan Pablo I, él le llamó de medietate lune, que quiere decir de la media luna. Y precisamente él nació en la diócesis que se llama Belluno, que quiere decir bella luna en italiano. Fue elegido papa el 26 de agosto del 78 y falleció un mes después, media luna. O sea que quiere decir como que va a estar poco tiempo. El Papa 110, acuérdense que son muchos que él nombró, pero yo le estoy nombrando nada más los últimos. El 110 él le llamó de labore solis, que quiere decir la fatiga o trabajo del sol. Juan Pablo II, que fue el pontífice más viajero y un trabajo grandísimo, porque fue uno de los papas más largos de la historia. A Benedicto XVI, él le llamó Gloria Olive, que quiere decir la gloria del olivo. Y Benedicto XVI nació y fue bautizado un sábado de gloria, que es el sábado del olivo. Y también se atribuye al escudo de la orden de los benedictinos, como él se llama Benedicto, que contiene un olivo. Y después queda el Papa 112, que es el Papa Francisco, y según él, 113, que culmina con Pedro el Romano, que según él dice, in persecuzione externa sedebrit, ¿verdad? Como si fuese
como si en el pontificado de Pedro II, el último papa, la iglesia va a ser perseguida como fue perseguida al inicio. Y dice, ahí con esa persecución de la iglesia se va a terminar el mundo. Dice, el juez terrible juzgará a su pueblo y será el fin. Les comento esto, ¿no? Para que lo tomen al pie de la letra. Acuérdense que esto no es palabra de Dios, no es Biblia, no es tampoco algo que la iglesia ha aprobado. Simplemente como que uno lo lee por curiosidad. Siempre es bueno conocer más y es bueno como leer y entender sobre esto. Si les gusta, pueden consultar en internet incluso esta información de las profecías de Malaquías, o le llaman también las profecías de San Malaquías. Fue muy interesante la profecía de los últimos papas y como muchas cosas han coincidido bastante. Según él está Francisco y luego viene el 113 sería Pedro Romano, que sería Pedro II. Bueno, esto me vino a la mente por lo que les comentaba de por qué Alejandro I, porque Alejandro, ha habido más papas con el nombre de Alejandro, pero este fue Alejandro I desde el año 105 hasta el año 115. Murió en el año 115, fue papa de la iglesia. Se le atribuye a Alejandro I la bendición del agua. Hasta ese momento no se bendecía el agua. O sea, se usaba el agua, pero no se hacía la bendición del agua como tal. A veces se me reseca un poco la garganta y a propósito de agua, aclarar un poco la garganta. Pero sí, lo que les decía es que se usaba el agua para el bautismo, pero no se hacía la bendición. A partir del Papa San Alejandro I se bendice el agua en las iglesias y también se lleva a las casas. Eh, También hay posibilidad de que la hostia fuera también llevada a los enfermos, a los ancianos, pero no solamente en las iglesias, sino también fuera de las iglesias. Y él instituyó que el pan que se usara para la consagración fuese solamente el pan ácimo, que es el pan que usan los judíos, ¿verdad? Porque se usaba cualquier tipo de pan, pero se empezó con San Alejandro I a utilizar el pan original ácimo, que es el pan sin levadura, ¿no? Para la consagración de la Eucaristía. Luego viene San Sixto I, que también es romano, elegido en el año 115, pero muere en el 125. Ven que son pontificados muy cortitos, apenas 10 años de pontificado. Él fue uno de los que ordenó que las cosas de los sacerdotes fueran tocados solamente por los sacerdotes. O sea, el cáliz, las patenas, las vestiduras, que solamente los sacerdotes pudieran tocar las vestiduras estas. Y bueno, ordenó la iglesia en este sentido. Fue muy, muy cortito, como les digo, son apenas 10 años. San Sixto I. Se llama Sixto I porque hay otros Sixtos más. Pero tenemos que recordar que él se llamó Papa Sixto solamente, pero al existir un Sixto II, ya él recibe el nombre de Sixto I, porque no es el único. Después sigue San Telésforo. Telésforo es el único porque ese nombre nada más lo ha elegido él, por lo tanto se dice Papa San Telésforo, no primero, sino simplemente San Telésforo porque es el único. Es griego también él, muere también mártir, acuérdense que todos estos papas mueren mártires, elegido en el año 125 y muere en el año 136. Él compuso el himno de gloria que nosotros cantamos en la misa, Gloria in excelsis Deo, obviamente en latín, después se tradujo a las otras lenguas, pero él lo creó en latín, Gloria in excelsis Deo, que quiere decir gloria a Dios en el cielo. Y también él instituyó el ayuno, que hasta ese momento no se hacía, de las 7 semanas antes de la Pascua, o sea, empezó a crear lo que nosotros hoy conocemos como la Cuaresma, y eran 7 semanas de ayuno, no solamente un día, no solamente los viernes, sino que San Telésforo ordenó que se ayunara las 7 semanas,
obvio, no es un ayuno completo, ¿verdad? Es un ayuno parcial, porque si no, pues 7 semanas sin comer, pues la persona se muere. Pero son 7 semanas donde se va a ayunar, donde se va a comer poco, donde se va sobre todo a tomar agua, donde se eliminan algunos tipos de alimentos y se prepara entonces durante esas 7 semanas, se prepara la Pascua. Él prescribió también que la noche de Navidad cada sacerdote pudiera celebrar más de una misa, porque ya crecía mucho la cantidad de fieles y no habían sacerdotes. Entonces, él prescribió que en la noche de Navidad los sacerdotes pudieran celebrar incluso hasta 3 misas, porque acuérdense que el sacerdote, en teoría, en realidad, puede celebrar solamente una misa diaria, pero ya como tal, eh, con el pontificado de San Telésforo, los sacerdotes tuvieron la oportunidad de celebrar más de una misa al día. ¿Por qué no se celebraba no se dejaba al sacerdote celebrar más de una misa, aunque después hubo una época donde sí volvió de nuevo a hacerse posible? Porque el sacerdote podía caer como en la rutina y celebrar la misa así, porque tiene que celebrarla y punto. Entonces, por eso se dijo, no, solamente una vez, porque si el sacerdote celebra una cantidad muy grande de misa, ya después lo que va a celebrar es por rutina. Y no podemos caer en eso. Tiene que celebrarse bien celebrado. Entonces, esa era la idea. Después, por situaciones de necesidad de más sacerdotes, entonces sí se permitió de nuevo celebrar. Y ahora hay posibilidad de hacerlo, pero con el permiso siempre del obispo. El sacerdote puede celebrar más de una misa diaria con el permiso de su obispo, porque hay necesidades en algunos lugares. Bueno, he comentado bastante de la vida de los papas. Creo que ya ustedes más o menos saben un poquito de qué es lo que pasó entre el año 67 de la muerte de Pedro y estamos hablando ya del año 136, 136 con la muerte de San Telésforo Papa. Después de Telésforo viene San Higinio, pero lo voy a dejar un poco ahí porque quiero ahora dedicarme a algunas preguntas. No sé si hay algunas preguntas que ustedes tienen, algunos comentarios que hay en el chat, eh, porque me interesaría ahora dedicar unos minutitos a las preguntas y a la reflexión. Hay una pregunta, dice, ¿fueron los pastores los primeros obispos y ellos fueron los primeros obispos de las distintas ciudades a donde fueron a evangelizar? Sí, sí, absolutamente sí, ellos fueron los primeros obispos. No se les llamó obispos porque eran apóstoles, obviamente, pero digamos que eran como los primeros obispos. Pero no le podemos llamar obispo, no le podemos decir el obispo San Pedro, el obispo San Andrés. No, se les llama apóstoles, pero en realidad eran los primeros obispos. Ellos ordenaban a otros que eran obispos. Ahí sí ya a esos se les dio el nombre de obispos, a los que digamos, a los que los apóstoles ordenaban. Y los obispos, como tenían necesidad de ayudantes, entonces empezaron a ordenar sacerdotes y a ordenar también diáconos. Entonces ya quedó completada el sacramento de la orden sacerdotal, que acuérdense que tiene 3 grados. La orden sacerdotal como sacramento tiene 3 grados: el diaconado, el presbiterado, que es el sacerdote, y el episcopado, que es el obispo. Entonces todos los sacerdotes pertenecen a el orden del presbiterado. Todos los diáconos pertenecen al orden del diaconado, y todos los obispos pertenecen al orden del episcopado. O sea, todos los obispos, me refiero, obispos, cardenales, incluso el papa. Todos son obispos. Solo que son obispos, igual los arzobispos, todos son obispos, pero con diferentes grados, en el sentido con diferentes importancias. Por ejemplo, un obispo normalmente de una diócesis, pues es un obispo. Un arzobispo
es porque su diócesis es más grande. Entonces se le llama arzobispo. Un cardenal es porque es elegido por el Papa para ser como su consultor, como su consejero, etcétera, y es el que va a dedicarse cuando muera el Papa a elegir al Papa. Solamente los cardenales pueden elegir al Papa. Y el Papa es un obispo también, solamente que es obispo de Roma, y al ser obispo de Roma, entonces le da la importancia de ser Papa, ¿ya? Pero acuérdense que todos los obispos, arzobispos, cardenales y el Papa pertenecen todos a una misma orden que es el episcopado. Entonces son tres los grados: episcopado, presbiterado, diaconado. ¿Ok? Son tres grados. Nosotros pasamos todos por los, bueno, no por los tres, porque algunos pasan por dos, otros por uno, otros por los tres, pero todos pasamos por el camino de la orden sacerdotal. Primero el diaconado. Todo sacerdote tiene que ser primero diácono. Y todo obispo tiene que ser primero diácono, después sacerdote y luego ser nombrado obispo. ¿Ok? Por eso son grados. El diácono se queda solamente en el diaconado, el que es diácono. El sacerdote pasa primero por el diaconado y luego va al episcopado, perdón, al presbiterado, que es el sacerdocio. Y los obispos pasan por por el diaconado, presbiterado y llegan al último grado, que es el grado del episcopado. ¿Ya? Y de allí, entonces, el Papa, dependiendo, va nombrando arzobispo o va nombrando obispo o va nombrando cardenal, dependiendo de la persona, de la sede. Para nombrar cardenales hay muchas, digamos, características. No solamente tiene que ser de una capital de país, no. Con el Papa Francisco nos hemos dado cuenta de que muchas veces hay obispos que son de capitales de países y no llegan a ser cardenales. Y hay obispos muy humildes de ciudades bien pequeñitas y son nombrados cardenales. Por ejemplo, yo creo que es en Filipinas, donde hay un cardenal que es de una ciudad muy pequeñita y el obispo de la capital no es cardenal. Creo que es en Filipinas, creo que en Haití también es igual y creo que en Panamá también es igual. Hay muchos países donde los cardenales no son exactamente los obispos de las capitales, de las ciudades más grandes. No. Para nombrar cardenales, el Papa los elige dependiendo de criterios que él mismo tiene. Por ejemplo, para el Papa Francisco es muy importante la humildad, que sea un hombre humilde, que sea un hombre entregado al pueblo, que sea un hombre que trabaja por la viña del Señor, un hombre entregado y sobre todo, como les decía, la humildad es muy importante. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con el chat, pero quería quitar, parece que hay alguien que por error está compartiendo su pantalla. Entonces, tengo que detener el compartir la pantalla. Ya, ahora sí, para dejar de compartir la pantalla de quien lo está compartiendo, porque si no están viendo allí una pantalla que no es en la que deben ver. Entonces vamos a seguir con las preguntas del chat. Padre, ¿Sí? ¿la edad influye para llegar a ser papa o la experiencia? Para ser papa, la edad no influye. En realidad influye mucho la infusión del Espíritu Santo en los cardenales. Los cardenales eligen quienes ellos piensan que tiene las características para ser papa y para eso están en oración y ayuno durante varios tiempos, varios días y después ellos dan el voto en secreto. Por lo tanto, no influye la edad. Ahora, eso sí, casi siempre
los papas son menores de 80 años porque los cardenales que tienen más de 80 años ya no pueden elegir al papa. Eligen al papa solamente 120 cardenales, que son los cardenales que tienen menos de 80 años. En la medida en la cual los cardenales van cumpliendo 80, ya van perdiendo lo que se llama el derecho al voto. Entonces, ¿que ellos pueden elegir a otro cardenal que tenga más de 80? Sí, pueden hacerlo, pero es muy raro, porque tendrían entonces que llamarlo al consistorio que no está, porque no está por su edad. Entonces, es muy difícil porque tendrían que llamarlo de afuera. Acuérdense que esto del cónclave lo cierran con llave, no se puede acceder. Entonces, llamarlo de afuera es como un poquito difícil, no ha pasado nunca. Es posible, o sea, tienen el derecho, ellos pueden hacerlo, pueden elegir a cualquiera, incluso pueden elegir a un sacerdote. No ha pasado, pero ellos pueden elegir papa a un sacerdote y en ese momento lo ordenan de obispo y puede ser papa. Pero es muy difícil, o sea, según el derecho canónico puede cualquier sacerdote, cualquiera puede ser papa, pero la realidad es que siempre ha pasado que el papa es elegido entre los electores, o sea, todos los que tienen menos de 80 años y lo eligen precisamente por sus características, según lo que el Espíritu Santo les infundió. En Papa Francisco le infundió que necesitábamos la iglesia un hombre humilde, un hombre entregado al pueblo, como ustedes conocen, ¿verdad? Papa Francisco. Con Benedicto, los cardenales entendieron que necesitábamos un hombre de inteligencia, un hombre que guiara a la iglesia con sabiduría. Con Juan Pablo II pensaron que necesitábamos un hombre que saliera, que viajara, que conociera el mundo, que pudiera evangelizar, y por eso se convirtió en este gran evangelizador que fue Juan Pablo II. Cada época los cardenales meditan cuál es el papa que necesitan y entonces nombran a quien va a ser el encargado de guiar la diócesis de Roma y el mundo, ¿verdad? Pero en esa época, acuérdense que en esa época los papas eran nombrados para Roma y tenían muy poco contacto porque no había fax, no había internet, no había nada de esto. Entonces, sí, se iba creando el papa como obispo de Roma, pero los otros apóstoles que habían evangelizado en las diferentes ciudades, se iban nombrando los obispos de esas ciudades, pero digamos que no tenían mucha relación con Roma. Sí había conocimiento, sí el Papa daba el visto bueno de cuál era el obispo a mandar a cada una de esas diócesis, pero había muy poca comunicación porque acuérdense que no había internet. Para poder llegar una carta se mandaba en un caballo o en lo que sea y llegaba al Papa cuando ya pasaban probablemente muchos días o meses. Entonces no había un contacto muy directo con la sede de Roma. Voy a seguir con el chat. ¿Quién escogió el nombre del Papa para el principal de la iglesia en Roma? No entiendo mucho la pregunta, pero bueno, si me preguntas quién elige el nombre del Papa, ellos mismos lo eligen. Ahora, los papas siempre se han quedado con su mismo nombre. Por ejemplo, estos papas que yo les estoy nombrando, estamos hablando de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto. Son papas que se llamaban así de esa manera. Después se le dio la oportunidad, más adelante lo vamos a ver, la oportunidad que el papa escogiera su nombre, entonces podía cambiarse el nombre, como ahora. Se pueden cambiar el nombre o pueden dejarse el nombre suyo, no es obligatorio cambiarlo. Solamente se les dio el derecho y la oportunidad de cambiarse el nombre. Algunos se cambiaron el nombre y entonces ellos son los que eligen el nombre. O sea, no hay nadie que elige el nombre del papa, sino ellos mismos. Pero los primeros papas, como no se conocía esa posibilidad de cambiarse el nombre, pues ellos tenían su nombre y bueno, pues simplemente ese era el nombre del papa y ese son con el que se quedaron. Hay otra pregunta en el chat, dice, padre, ¿y cómo es que van creciendo, subiendo de sacerdote a monseñor, obispo, cardenal? ¿Cómo se les va aplicando los nombres? Ok, te voy a explicar sobre esto un poquito largo y un poquito complicado, pero pasa así. Mira,
Bueno, el sacerdote pasa un seminario alrededor de 8 años. Después de los 8 años es ordenado sacerdote. Si ese sacerdote, por ejemplo, el obispo de su diócesis, acuérdense que todos los sacerdotes tienen un obispo que es el que los manda. Si ese obispo ve que ese sacerdote ya, digamos, tiene unos estudios, tiene unas características muy importantes como para ser líder, esa es la palabra, líder de una diócesis grande, entonces él le puede dar el nombre de monseñor. ¿Ok? Hay muchos sacerdotes que tienen nombre de monseñor, pero solo de título, solo título. El título de monseñor, no es que sean obispos. Se les llama monseñor porque tienen el título de monseñor. Por ejemplo, los cancilleres de las diócesis, que son sacerdotes normal, igual, como cualquier otro sacerdote, pero se encargan de la cancillería. La cancillería quiere decir todo lo que es la parte de las oficinas y relaciones con el exterior, con la prensa y mil cosas. Ellos se les llama, es como la mano derecha del obispo, ellos les llaman monseñor, pero no son obispos, son monseñores, son sacerdotes monseñores. Igual también algunos sacerdotes muy ancianos. Aquí en Estados Unidos hay muchos sacerdotes que después de los 80 años ya les ponen el nombre de monseñor, pero no porque sean obispos, sino porque son ya sacerdotes ancianos. Entonces, eso es la palabra monseñor que se usa con algunos sacerdotes. Bueno, algunos sacerdotes que son así, bueno, digamos, que se destacan en algo y los obispos creen que es posible nombrarlo obispo y hay una diócesis vacante, una diócesis donde el obispo ya pidió la dimisión. Acuérdense que los obispos tienen que retirarse a los 75 años. Entonces, un sacerdote es nombrado obispo, lo nombra el Papa. Al nombrarlo el Papa, otro obispo cualquiera puede ordenarlo como obispo a ese sacerdote, pero tiene que nombrarlo el Papa. El nombramiento lo hace el Papa. Entonces, otro obispo lo ordena, lo manda a esa diócesis vacante y lo coloca como obispo. El obispo puede ser obispo titular o puede ser obispo auxiliar. ¿A qué me refiero? Obispo titular es el obispo, digamos el centro de la diócesis, el titular, el que tiene el título. Y el obispo auxiliar es otro obispo, pero que le ayuda a este obispo. Generalmente las diócesis muy grandes pueden tener 1 o 2 obispos auxiliares. Roma tiene 11 obispos auxiliares. El Papa tiene 11 obispos auxiliares que le ayudan, porque obviamente es una diócesis muy grande. Entonces el Papa lo ayudan 11 obispos auxiliares. Entonces cada obispo auxiliar puede tener cada obispo titular puede tener un obispo auxiliar o no tenerlo. Hay diócesis que no tienen porque son chiquitas. ¿Ya? Entonces esos son los obispos. Si el Papa ve que hay un obispo que se destaca, que ve que puede ser cardenal, entonces lo nombra cardenal. Lo deja ahí en esa diócesis. No, los cardenales no cambian, se quedan en su diócesis, pero ya tienen el nombre de cardenal y cambian las vestiduras. Acuérdense que los sacerdotes la vestidura es negra, para el obispo la vestidura es morada, como violeta, y el cardenal es de color rojo y el papa es color blanco. Se van cambiando de colores para distinguir los diferentes estados. Entonces, sacerdote negro, obispo morado, cardenal rojo, el papa blanco. Y entonces de esa manera van, digamos, cambiando de rol. Entonces, un obispo puede ser nombrado cardenal o puede morir como obispo, nunca va a ser nombrado cardenal. Cardenales solamente hay 120 en el mundo. El Papa nombra poquitos porque son los encargados de elegir al Papa. Después, en otro momento, voy a explicarles cómo funciona el cónclave, cómo se reúnen los cardenales, cómo cierran la puerta y toda la cosa. Pero bueno, por ahora, para que ustedes sepan. Entonces, los nombres, o sea, los títulos son así. Los sacerdotes es reverendo. O sea, cuando ustedes vayan a hablarle a un sacerdote, el sacerdote se le dice reverendo, ¿no? Reverendo Martín de los Palos, qué sé yo, no, su nombre. Pero el título es reverendo. El obispo, el título es monseñor, ¿verdad? Eso es importante que lo sepamos. Los arzobispos, los obispos es monseñor, los arzobispos son excelencia y los cardenales son eminencia.
y el Papa es su santidad. O sea, es como nos referimos. Por ejemplo, pongamos que un sacerdote se llama Pablo, le decimos reverendo Pablo, pero si ese Pablo es obispo, le decimos Monseñor Pablo. Pero si ese Pablo es arzobispo, le decimos entonces excelencia, su excelencia. Y si ese Pablo es cardenal, le decimos su eminencia. Su eminencia quiere un poco de café, por ejemplo. Es el modo de referirse. Y al Papa se le dice santidad, su santidad. Su santidad, eh, soy fulano de tal, ¿verdad? Si tienen alguna oportunidad de hablar con el Papa, al Papa se le dirige así, de esa manera. Es su santidad, yo soy fulano de tal, vengo de tal país, etc. Entonces es importante conocer, ¿verdad?, cómo es que se va pasando. Pero la manera de pasar, acuérdense que todo es dirigido en la iglesia por el Papa. O sea, el Papa es el que nombra los obispos, el que nombra los arzobispos. O sea, él les da, a los obispos les da un palio especial que se colocan aquí en el cuello. Ustedes lo verán por una cosita dorada que se ponen acá, que es como es como una especie de recuerdo de la lanza del soldado, de los clavos del Señor, y entonces como una cosita dorada que son recuerdos de los clavos, y se hace de piel de oveja porque son pastores. Entonces es como de piel de oveja el palio de los obispos que se consagra en Roma, de los arzobispos, perdón. Y los cardenales ya van a Roma y reciben lo que es el capello cardenalicio, que es un sombrerito de color rojo. Todas estas cosas se las voy a explicar después porque lleva mucho tiempo. Igual también el consistorio, cómo funciona y todo. Yo sé que ustedes están muy interesados en conocer todo esto, es bien interesante. Pero después ya se los voy a explicar con más tiempo, con más calma, para que vean cómo se va pasando de un grado a otro. Pero lo que sí quería decir, para responder tu pregunta, Lupita, es que los sacerdotes se nombran porque el obispo es el que los ordena de sacerdote, y los obispos son los que eligen qué sacerdotes quieren nombrar, quieren elegir y quieren ordenar. O sea, eso pertenece más bien a, la decisión de cada obispo, igual los diáconos. Los obispos son los que dicen, yo necesito 10 diáconos, necesito uno, etc. Ahora, la decisión de quién va a ser nombrado obispo, eso es solamente el Papa. Quién va a ser nombrado arzobispo es solamente el Papa. Y quién va a ser nombrado cardenal es solamente el Papa. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿y el Papa va a conocer a todos en el mundo para poder nombrar? No, el Papa no los conoce. Por eso el Papa tiene un grupo de personas que se encargan de eso. Es un dicasterio en el Vaticano que es un cardenal encargado de eso, que conoce todo lo que hay en el mundo, y entonces va viendo a quién nombrar como obispo. Dice, mira, el obispo de tal ciudad ya presentó la renuncia por edad, o sea, ya se tiene que retirar, tiene 75 años, necesitamos un obispo. Entonces estudia cuáles de esos sacerdotes pueden ser nombrados obispo, y entonces él le da 3 nombres al Papa. Se llama una triada, son 3 nombres, 3 sacerdotes, y el Papa, junto con sus consejeros, elige cuál de esos nombres, cuál de esos 3, viendo su vida, leyendo su historia, qué es lo que ha hecho, etcétera. Dice, no, yo creo que este es el más indicado, Dios me está diciendo que es este, y ahí entonces nombra obispo. Igual nombra a los obispos, igual nombra cardenales también. Pero los cardenales es más fácil para él porque él conoce todos los obispos. Como los obispos ya son menos, él conoce casi todos los obispos, y entonces es más fácil nombrar cardenales. Casi siempre es el mismo Papa. Tal vez tiene ayuda de algunos otros cardenales, pero él conoce bastante bien y ya sabe. Pero para nombrar obispos, él sí se auxilia de un dicasterio que se llama el dicasterio de los obispos. Una sagrada congregación, ¿ya? Se llama Sagrada Congregación para los obispos. Voy a ver si logro terminar las preguntas, padre, con respecto a los papas. De eso lo voy a hablar más adelante, cómo se eligen los papas, porque acuérdense que hasta este momento todavía no hay, hasta este momento de la historia que yo les estoy hablando, todavía no hay sínodo, no hay nada. Prácticamente los papas son nombrados en la diócesis de Roma, los sacerdotes de la diócesis de Roma, por votación y listo. Primero, obviamente, elegido por Dios, o sea, se ponen en oración, ayuno,
y hacen su votación. Pero ya más adelante ya va a ser el colegio cardenalicio el que elige al Papa y es un poquito más extraño, raro, porque es los 2/3, la fumata bianca, la negra, o sea, es un poquito más complejo. Pero por ahora no hay nada de eso en Roma. O sea, hasta ahora lo que estamos viendo en Roma es la sucesión de los papas después de Pedro, pero no hay todavía colegio cardenalicio, no existen todavía los cardenales, no hay el cónclave, todas esas cosas van a venir un poco más adelante, porque acuérdense que ahora la iglesia de todos modos es chiquita, no es muy grande. Padre, igual se habla de que hubo papas con mal papado, sí, absolutamente, claro que sí, los vamos a estudiar papas que eran guerreros, vamos a estudiar papas que sí, que hicieron muchas cosas un poco negativas, pongamos papas que crearon cosas que como conocemos en la historia de la iglesia son papas corruptos, sí, pero son por suerte de los 264 que ha habido hasta ahora son muy poquitos, se pueden contar con los dedos de la mano, los papas corruptos. Sin embargo, los papas santos son muchísimos. Vean cómo hemos hablado de hasta ahora, son todos santos. Más adelante vamos a hablar de los papas que no eran santos, que no se les llama san, porque hasta ahora todos los papas son santos. En el año 352, que todavía no hemos llegado, pero para que ustedes sepan, en el año 352 el Papa Liberio, se llama Papa Liberio, no San Liberio. Sin embargo, anterior a él fue San Julio I, si es santo. Después de él vino San Damaso I, si es santo. Sin embargo, Liberio no, le decimos Papa Liberio, no le decimos Papa San Liberio, porque no es santo, porque no fue una conducta de santidad. No quiere decir que sea una conducta corrupta, porque hay gente muy buena que no es santa. O sea, no todo el mundo tiene que ser santo, obviamente. Entonces, hay papas que no son santos, pero es porque no han tenido una vida de santidad, pero han sido buenos. Y otros que no son santos, pero no han sido buenos y han sido corruptos. De eso también vamos a hablar, pero ahora no. Ahora no, porque ahora la historia de la iglesia, estos papas son papas santos todos y han sido todos mártires. Esta historia de la iglesia es muy hermosa, muy linda. Cuando lleguemos al medioevo, ahí sí agárrense, aguántense, porque yo sí les voy a hablar de todo del medioevo, porque ustedes tienen que conocer también la historia de los papas. Y ha habido momentos de corrupción, ha habido momentos muy duros. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la historia de San Francisco de Asís, la historia de San Francisco de Asís es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque San Francisco de Asís se fue a Roma a predicarle al Papa. O sea, San Francisco se tomó él mismo el derecho de ir a predicarle al Papa, porque precisamente el Papa, en la época de San Francisco de Asís, el Papa sí era corrupto, y él fue a predicarle al Papa. Y él fue precisamente a decirle al Papa que tenía que quitarse las joyas, las cosas de valor. Y de hecho, en la época de San Francisco, los papas usaban la tiara, que era de oro. Eso era bueno, después les voy a enseñar que usa la tiara, ya no se usa, gracias a Dios. El papa lo que usa ahora es una mitra de tela, pero antes se usaba era como un gorro elevado, que era dorado, todo de oro, enchapado en oro. Y San Francisco de Asís, el santo, le fue a predicar al Papa. Y le predicó con el Evangelio. Y le predicó con esa frase del Evangelio donde dice, mira, los lirios del campo, ellos no hilan ni hacen nada, y sin embargo Dios los viste. Entonces, como que para no enfadarse, o sea, no enfrascarse en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. Fue muy hermoso, hermoso, les voy a explicar, pero bueno, todavía no hemos llegado a esa época. San Francisco de Asís es del medioevo, entonces estamos ahora en la época antigua. Acuérdense que la historia de la iglesia tiene 4 partes, yo les voy a hablar de las 4, y por eso quiero ir rápido para poder hablarle de las 4. Esta historia de la iglesia antigua, historia de la iglesia medieval, que es un poquito la más complicada, en cuanto a eso que les comentaba de papas que no fueron santos. Después está historia de la iglesia moderna y la historia de la iglesia contemporánea, que es la actualidad.
Okay, son 4 partes. Vamos ahora por la iglesia, historia de la iglesia antigua. Entonces quiero que se me concentren bien en historia de la iglesia antigua y ya después cuando llegue la historia de la iglesia medieval ya les voy a hablar también de toda esa parte. Pero es bueno que ustedes tengan el deseo de aprender porque es bueno que tengan esa inquietud. Y después me dice, padre, ¿quién da los nombres para ser elegidos como papa? Ellos mismos lo eligen. O sea, cada uno de ellos, nadie le da los nombres. Ellos mismos eligen el nombre que ellos quieran, de su mente. No hay nadie que les da un listado, no. Ellos eligen su nombre. Generalmente lo que se hace en el cónclave es que cuando ya uno de los cardenales recibe la mayoría de votos, o sea, los 120 votos, perdón, de los 120 votos debe recibir al menos 80 o más, o sea, 2/3, todos hacia él. Ya el que reciba más de 80, en ese momento ya se lanza la fumata blanca, se queman los papeles porque no se puede saber por quién votó cada quien, eso es secreto. Se queman los papeles, sale un humo blanco de esa quemadura, obviamente echan químicos para que salga blanco y se vea. Y porque si no sale negro el humo, normalmente de papel sale negro, pero le echan un químico para que salga blanco y a él se le pregunta, o sea, el cardenal más anciano le pregunta, ya que has sido elegido papa, ¿tú aceptas la elección? Y él tiene que decir, sí, acepto. Si él acepta, todo el mundo le aplaude y todo el mundo lo saluda, dándole, o sea, todos los cardenales besándole el anillo como en sentido de obediencia. Todos los cardenales te van a obedecer como papa. Y el cardenal más anciano le pregunta, ¿cómo quieres llamarte? Y entonces él en latín tiene que decir su nombre. Francisco seguramente dijo Franciscum, que es el nombre suyo en latín, y entonces ya ese es el nombre que va a recibir como papa. Pero le preguntan, ¿qué nombre quieres ponerte? A Benedicto le preguntaron también, él seguramente dijo Benedictus. O sea, ellos dicen su nombre en latín y ya a partir de ese momento ese es el nombre suyo como papa. Juan Pablo II fue el primero que combinó 2 nombres. Hasta ahora siempre era un solo nombre. Él quiso combinar 2 nombres y se llamó Juan Pablo. Porque hasta ahora siempre se llama o Juan, o Pablo, o Pedro, o Evaristo. Y él quiso combinar 2 nombres porque él era muy devoto del Papa Juan XXIII y de Pablo VI, que fueron sus antecesores. El Papa Juan Pablo I, que fue el que eligió la combinación de los nombres. Juan Pablo II lo eligió por Juan Pablo I, que duró apenas 30 días. Pero Juan Pablo I eligió por Juan y por Pablo, o sea, por Juan XXIII y por Pablo VI. Bueno, esa es la última pregunta del chat. Yo creo que ya vamos a ir a la bendición porque ya es bastante tardecito, ya los 15 minutos de recreo que tenemos al final. Voy a darles la bendición. Yo sé que tienen muchas preguntas también, tienen muchas dudas sobre todo esto del papado. Yo les voy a ir aclarando todas las dudas, vamos a ir viéndola todo poquito a poco. Así que sigan interesados así. Me gusta mucho que sean interesados en aprender. Voy a darles la bendición y los voy a dejar después con Marecita, que seguramente les va a dar algunos avisos. Vamos a ponernos en las manos de Dios para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por cierto, Vanesita,